Bueno, no sé. Hola. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al centro universitario, ya sea de forma presencial o de forma virtual. A los que están presentes les contamos que estamos transmitiendo en vivo desde Zoom. Bueno, y en principio estamos muy agradecidos con la Universidad Nacional de San Martín por ser parte de este centro universitario y de haber dado la posibilidad de brindar esta diplomatura, que bueno, en esta época que nos toca vivir del siglo XXI, digamos, en el que estamos bastante convulsionados y donde estamos pensando y repensando un montón de temas estructurales, como el aborto, la violencia hacia la mujer, todos los temas vinculados a la paridad de derechos de los colectivos de LGTBI+. Y bueno, entonces es muy importante que podamos contar con eso y que nos demos el tiempo de aprender y de repensar estos temas. Por otro lado, el tema de la pandemia, que puso sobre el relieve un montón de puntos, incluidos los que tienen que ver con la violencia doméstica, y los que tienen que ver con las actividades no remuneradas dentro del hogar, que muchas veces son distribuidas de manera muy equitativa, y bueno, nos hizo reflexionar sobre eso. De parte del centro universitario, todas las personas que lo conformamos estamos trabajando duro para conformar el centro universitario una referencia dentro de la acción. Y bueno, tras todo este tema a colación y dentro de la oferta académica, es que nos proponemos ser vanguardia en ese sentido, porque este tema es un tema no solo de actualidad, sino que también es un tema necesario que lo pensemos y que nos formemos en ese sentido. Así que bueno, esta diplomatura es fruto tanto de la necesidad local como de una decisión de la coordinación en que podamos repensarnos y formarnos en cada uno de nuestros lugares para poder construir un mundo mejor, sin violencia y con más equidad. Así que bueno, les damos la bienvenida en nombre de todo el centro universitario. Para nosotros es una gran alegría estar hoy acá presentando el programa que elaboramos en conjunto, destacando justamente lo que planteaba recién mi compañera, en la cual hacemos mención a que es una necesidad que fue identificada por el equipo de trabajo del Centro Universitario de Chivilcoy, y a raíz de eso se nos hace la propuesta de pensar en este dispositivo pedagógico, con lo cual me parece interesante porque no es replicar la puntual desarrollada en la universidad, sino que es pensada en función de necesidades y demandas puntuales que tiene la ciudad respecto a formar a profesionales y personas que tienen experiencia en los territorios, en organizaciones, para poder seguir profundizando en lo que nosotros llamamos la perspectiva de género, entendida como el marco teórico justamente para comprender las desigualdades estructurales vinculadas a las mujeres y al colectivo del ahí, teniendo una perspectiva de derechos humanos, que Leandro a continuación va a profundizar en ese sentido, pero que realmente es importante que destaquemos ese punto. Yo me presento, soy Ludmila Fredes, soy directora de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín, soy docente además de la materia Trabajo, Género y Economía del Cuidado en la Facultad de Sociales de la UBA, coordino también una diplomatura sobre perspectiva de género y diversidad en el ámbito de las organizaciones del trabajo, y principalmente la idea de la charla de hoy era poder presentarles el programa, contarles cómo se constituyó y cómo va a ser la dinámica de cursada, como la hemos pensado, y dejar también abierto a consultas, preguntas que se
tengan respecto a eso para poder ir avanzando. Como les decíamos, esta propuesta surge por una demanda del CUCH. Desde la Dirección de Género trabajamos esas demandas en conjunto con la escuela IDAES, que es el Instituto de Altos Estudios Sociales que tiene la Universidad de San Martín, que es el ámbito en el cual se desarrollan estudios más en ciencias sociales y tienen carreras de grado, posgrado, principalmente asociadas a sociología, antropología, y se desarrollan también centros de investigación, la diplomatura que estamos presentando el programa hoy. En ese sentido, mencionarles también que, quizás brevemente, para que conozcan un poco qué es lo que hacemos desde la Dirección de Género. La Dirección de Género en la Universidad Nacional de San Martín se constituyó en el año 2014, primero como un programa que focalizaba su atención principalmente a cuestiones de violencia y de discriminación. Y luego, a medida que fueron pasando los años, donde se profundizaron debates tanto hacia dentro de la universidad como en el país, ¿no? Sabemos cómo ha crecido la toma de conciencia respecto a la vulnerabilidad de derechos. Comenzamos a tener otras líneas de trabajo, donde no solamente es la atención de los casos de violencia a partir de un protocolo de actuación que fue aprobado en el 2015, sino que también abrimos líneas de trabajo sobre producciones académicas, dispositivos pedagógicos de sensibilización, charlas, conversatorios, intervenciones que para nosotros son fundamentales porque de alguna manera nos permiten reflexionar sobre justamente los sentidos sociales, sobre la estructura cultural sobre la cual nos relacionamos, y donde sabemos que imperan estas desigualdades a las que hacemos mención que generan la vulnerabilidad. Por eso para nosotros el estar acá es importante, pero también siempre que se comienza un nuevo dispositivo pedagógico lo vemos como una victoria, como una alegría, porque justamente tiene que ver con seguir creando oferta que permita tomar conciencia, y esa toma de conciencia que es de naturalizar hábitos, pensarse desde el ejercicio de un rol determinado en la sociedad, impacta en poder construir ejes de trabajo y modificar al menos algunos de los aspectos que tenemos en cuenta en este diagnóstico que hacemos sobre la desigualdad, la discriminación y la violencia. Y en ese sentido, no quiero hacerlo muy largo lo de la Dirección de Género como para dejar tiempo a avanzar al programa. Paso a presentar a Leandro Prieto, que forma parte del equipo de la Dirección de Género y Diversidad en el área de contenidos, que es el espacio donde llevamos a cabo estos dispositivos pedagógicos y las producciones académicas. Leandro, a su vez, también es graduado del IDAES, que es el otro espacio de la universidad que forma parte de este programa. Y que bueno, ahora él se va a presentar con todas sus certificaciones y cuestiones, porque es interesante saber también, digo, no solo de Leandro, sino del equipo docente que conformamos, que son especialistas que no solo tienen formación académica en la temática, sino que también, digamos, desarrollan experiencia profesional o están insertas en cuestiones vinculadas a la temática, y eso es algo que queremos destacar de la propuesta. Y una cosa más, y ya te paso la palabra, que la propuesta pedagógica que nosotros pensamos tiene como punto importante los conocimientos que traen las personas y los estudiantes que van a formar parte, ¿no? Es decir, los saberes consideramos que se construyen de manera colectiva. Nuestra propuesta tiene lineamientos académicos, porque nos basamos justamente en las teorías, retomamos experiencias de organizaciones e instituciones para ver en la puesta en práctica de muchas de esas líneas que debatimos y reflexionamos, y a su vez la ponemos en diálogo con quienes participen de la diplomatura a los fines de seguir reflexionando, seguir fortaleciendo y seguir pensando, ¿no? Esto no se piensa como un lugar de conocimiento estanco en el que se viene, se da las clases y hay una evaluación de si hubo lectura de los textos y demás. Nosotros lo pensamos desde un lugar de justamente de reflexión, de debate y de construcción de manera
de manera colectiva, por eso van a ver que el programa no solo aparecen los contenidos, sino que también hay invitados que traemos puntualmente en determinadas materias, módulos le llamamos nosotros, porque creemos que suman a poder pensar justamente en estas líneas de trabajo. Así que bueno, le paso la palabra a Leandro, que es el coordinador académico de la diplomatura, para que él pueda profundizar respecto a objetivos, fundamentos y demás. Acá tengo un micrófono, lo que sí, salud, no sé si está el cable como para tirar un poco esa compu, si no, vamos a hacer un cambiazo. Me llevo el brebaje mágico azul. Apagamos aquí entonces. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estaba apagado, con razón. No escuchaba el... ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí hoy. Gracias también a quienes están en los canales del CUCH y escuchando la transmisión. Por supuesto, gracias a las autoridades del CUCH por dejarnos formar parte de la currícula. Lo que yo les quería comentar ahora, bueno, brevemente, para continuar un poco, porque Ludmila había dicho algo de mi trayectoria vinculada a la dirección de género. Igual después hablaré un poco de la materia que voy a dar yo, así que ahí cuando hable de mi materia les cuento un poquito de información y de mi trayectoria. Esto se está viendo conforme yo lo voy cambiando, ¿cierto? Perfecto, buenísimo. Entonces, lo que primero me gustaría hablar un poco es sobre la fundamentación, sobre por qué el CUCH decide convocarnos a la Dirección de Género de la UNSAM y también al Instituto, a la Escuela IDAES, para trabajar sobre este programa. Se planteó la idea de hacer una diplomatura, como bien dijo Ludmila, en género, diversidad sexual y derechos humanos. Una diplomatura que pudiera trabajar esos tres frentes, entendiendo que dos pertenecen a poblaciones vulneradas, históricamente, y, bueno, dentro del gran paraguas de los derechos humanos sería nuestro marco teórico y jurídico, por supuesto, para poder trabajar sobre comprender cómo estas poblaciones han atravesado situaciones de violencia y discriminación, pero también obstáculos, porque la idea es entender, en cuanto a los derechos, esta cuestión que se plantea aquí respecto al acceso a derechos y también la restricción de los mismos. Es decir, vamos a estar continuamente en este diálogo, tratando de entender un poco los derechos conquistados y cómo operan en la sociedad, cuán fuertes son esos derechos, cuán sólidos están y si efectivamente se ponen en práctica, pero también, por supuesto, vamos a trabajar por la agenda progresiva, los derechos que necesitamos conquistar. Y en este sentido el diálogo es permanente, tratando de comprender cómo la ley también debe ser bajada en políticas públicas y cómo esas políticas públicas deben ser puestas en práctica por las instituciones del Estado y también de alguna manera acatadas y comprendidas socialmente para poder obrar por el buen funcionamiento social y por los procesos de democratización. Los ámbitos en los que se circunscribe la diplomatura son la salud, el trabajo, la educación, como tres ámbitos fundamentales. Vamos a tratar de entender un poco qué sucede en esos ámbitos y qué sucede con esos derechos vulnerados y o conquistados en esos ámbitos para estas poblaciones específicas. Y también hemos agregado dos puntos muy importantes que a veces en algunos programas de género quedan un poco por fuera, que tiene que ver con el espacio público y con los medios de comunicación, ¿sí? Con los medios, tratando de entender, no me quiero detener mucho acá porque después les hablaré de las materias, pero sí tratando de entender cómo opera, digamos, el discurso mediático y en qué medida beneficia o perjudica a estas poblaciones, brevemente. Y en cuanto al espacio público, entendido como un espacio justamente de pertenencia, pero también de tránsito, como un espacio en donde todos circulamos permanentemente para hacer nuestras actividades cotidianas, y en qué medida este espacio público puede ser una herramienta de visibilización, activista, por ejemplo, para la militancia LGBT o el feminismo, pero también es un espacio en donde cuando uno es visible en un lugar que a veces tiene una matriz, digamos, o una operatoria social restrictiva frente a la visibilidad de esas poblaciones, esto puede terminar generando un efecto adverso, digamos, ¿no? O sea, mi visibilización a veces puede ser peligrosa. Entonces tratar de entender un poco qué sucede ahí. En ese sentido, otro de los fundamentos, esto los podemos pensar como fundamentos o como objetivos también del programa, ¿sí? Porque en definitiva son los objetivos pedagógicos. Otro de los objetivos y de la fundamentación del programa tiene que ver con ese diálogo entre
la militancia o el activismo feminista, la academia, porque además estamos en un programa académico en el centro universitario, la sociedad civil y también, por supuesto, el Estado, y cómo esto opera en unas relaciones de poder que pueden o bien beneficiar cuando hay sinergia, cuando hay un trabajo colectivo, pero por supuesto también pueden perjudicar cuando hay diferentes voces que opinan, digamos, diferente a la agenda que imponen ciertos actores. Me gustaría ahora hablar un poco de las metas del programa. Esto tiene que ver más con cómo desde la Dirección de Género con Lumina y desde la coordinación de la diplomatura particularmente, pensar un poco qué tipo de programa queremos ofrecer, qué tipo de tránsito por esta diplomatura y por este año de cursada. No me había adelantado algo respecto a esta apuntes y quizás estamos haciendo una exposición justamente para que ustedes estén informados, pero la idea en las clases es que haya un diálogo. Quienes tienen experiencia laboral en alguna temática afín vinculada a la diplomatura podrán también aportar con ese conocimiento para que nos sirva a los docentes y también, por supuesto, a otros y otras compañeras. Pero también quienes no tengan todavía esa formación, quienes hayan recién terminado el secundario y estén recién en sus primeros pasos, podrán también aportar con su experiencia personal, incluso como mujeres, como personas LGBT, pueden también aportar con su experiencia personal sobre cómo se sienten en el espacio, en las instituciones, respecto a la temática. Y en este sentido, muy vinculado a lo anterior, el conocimiento situado. Este es un concepto que viene del feminismo. Donna Haraway planteaba esto del conocimiento situado, y nosotros lo retomamos aquí porque nos parece que es justamente esta idea. El conocimiento es un conocimiento que se construye colectivamente. Es un conocimiento que en realidad se nutre del aporte de todas las partes. Rompemos con esta idea iluminista de la educación, de la masterclass, ¿no? De la TED Talk también, en donde venimos acá a dar solamente una charla y las personas simplemente escuchan. Queremos los aportes del estudiantado, los necesitamos. Porque eso va a ir construyendo parte de la currícula y les va a ayudar también a ustedes en la construcción del trabajo final. Y otro punto muy importante, que también, por supuesto, está en la razón de ser del propio CUCH, del Centro Universitario Chivilcoy, y que, bueno, es también el motivo de contacto del CUCH con las diferentes universidades con las que va haciendo convenios, tiene que ver con la federalización, por un lado, de la educación, esto de poder traer programas de excelencia, programas universitarios de grado, de posgrado, diplomaturas y demás, a centros urbanos más pequeños o de tamaño intermedio por fuera de las grandes ciudades, permitiendo que el estudiantado no tenga que necesariamente siempre viajar hacia estas grandes ciudades para poder cursar lo que quieran cursar. Por supuesto, y después de 2 años de virtualización de las actividades educativas y laborales casi obligatoriamente, hemos aprendido también mucho de esto y de esta tecnología, que eso nos brinda, y es así que estamos planteando un programa híbrido. Ahora voy a hablar un poco más en detalle respecto a esto. Pero sí, es muy importante entender que igual el programa se dicta en el CUCH independientemente de si la clase es virtual o presencial. Es un programa de la UNSAM en un convenio con el Centro Universitario de Chivilcoy que ofrece para ustedes este programa y esta currícula. Y esto tiene que ver con la regionalización también, porque la regionalización va a hacer que al llevar un programa de una gran capital o un gran centro urbano a un centro urbano de tamaño intermedio, también pensemos en qué sucede en esos centros urbanos respecto a la temática. Y no siempre que los ejemplos, tanto de los textos como el contexto, o sea, de lo que sucede, la militancia, la violencia y demás, tenga que venir necesariamente de estos grandes centros urbanos. Por eso también, otra vez, con esta idea del conocimiento situado, es muy importante poder escuchar el aporte de ustedes como habitantes de esta ciudad o de ciudades de la región, para poder entender también qué sucede en esta zona respecto a la temática. Vamos a hablar ahora de algunas cuestiones un poco más vinculadas a lo administrativo y a lo técnico del programa en sí. Primero, la certificación. Acá hay un punto muy importante, que es relevante aclarar. Esta diplomatura está pensada en un año, es una diplomatura que comienza ahora a fines de marzo y finaliza en diciembre. No obstante, tiene 2 tramos.
Estos dos tramos son el primer tramo, el primer semestre, un receso invernal que coincide con el calendario de la UNSAM, y luego, a fines de julio, comienza el segundo tramo para terminar en diciembre con la cursada. El primer tramo, al transitarlo, ahora vamos a hablar un poco de las condiciones de permanencia, pero digamos, una vez que uno accede y, digamos, cursa, este tramo, una vez que es aprobado, habilita el diploma en género, diversidad sexual y derechos humanos que figura allí, ¿sí? Ahora bien, el segundo tramo tiene otras condiciones de acceso. Por supuesto, una de las condiciones es haber hecho ese primer tramo o ese primer semestre. Una vez que se obtiene, digamos, que se pasan todos los requisitos para poder aprobar, se obtiene el certificado que se llama diplomado o diplomada en estudios avanzados en género, diversidad sexual y derechos humanos. Entonces, me gustaría ahora hablar un poco de estos requisitos de ingreso y permanencia para cada uno de los tramos. Para que lo entiendan, en realidad, son dos tramos de una misma historia, digamos. En definitiva, estamos hablando de una misma diplomatura que se cursa en un año. O sea que les cursen ambos tramos para cuando lleguemos a diciembre y aprueben todas las condiciones, obtendrán este certificado que les comentaba recién. Pero como también decía, hay ciertas diferenciaciones entre los dos ciclos, y esto tiene que ver con la resolución de la Escuela de IAES en el tipo de diplomaturas que arma la escuela y el tipo de programa que ofrece según la carga horaria, el nivel de complejidad y de módulos o materias. Para lo que tiene que ver con el ciclo general, se pide título secundario, que seguramente creo que todos quienes están aquí presentes han presentado en la preinscripción. Una vez que accedan al programa, la asistencia es del 75%, o sea que se va el primer ciclo, recuerden, de mayo de julio. Diploma que les comentaba anteriormente. Entonces, a los requisitos del segundo tramo, el diploma en estudios avanzados, ¿sí? El ciclo en estudios avanzados. Este ciclo se compone de otras 5 materias o módulos, distintas a las anteriores, digamos, por lo que decía, ¿no? Era pensado como todo un programa único. También el requisito del 75% de asistencia, haber finalizado y aprobado el primer ciclo, ¿sí? O sea, no es una diplomatura de trayectos escindidos que uno pueda cursar si no ha hecho el primero. Por ejemplo, uno puede empezar en el segundo cuatrimestre hasta el segundo. Se debe empezar el primero, y quienes puedan y deseen continuar con el segundo, ese es un requisito, tener aprobado el primero. Luego va a haber un trabajo finalizador en diciembre, con la consigna, digamos, será en diciembre, pero la entrega es hasta febrero del año que viene, con lo que va a haber ahí un tiempo para que ustedes puedan desarrollarlo. Y una vez aprobado ese trabajo, obtienen su certificado, que como bien dice es diplomado o diplomada en estudios avanzados en género, diversidad sexual y derechos humanos. Como decía antes, después abriremos a preguntas, a dudas, esto a veces genera un poco de dudas. A nosotros también nos costó entenderlo, así que no se preocupen. Perdón, sí, fundamental, gracias Lu. El punto es que me lo salteé. A diferencia del primer ciclo, que pide como requisito el título secundario, en el caso del segundo ciclo, ahí sí se está pidiendo como título, un título superior, no universitario, que puede ser un magisterio, puede ser otra diplomatura certificada como un programa, digamos, terciario universitario, digamos, hay tecnicaturas también, hay diferentes instancias, digamos, siempre aprobadas por CONEAU, por supuesto, que permiten el acceso. También, por supuesto, el título universitario, ¿no? Licenciaturas y demás. En el caso de personas que deseen continuar ese trayecto, pero no cumplan con esos dos requisitos del punto B, se contempla la experiencia laboral mínima de 3 años en áreas afines, es decir, en áreas de género, diversidad sexual, derechos humanos, en la órbita municipal, en la órbita provincial, puede ser en la esfera nacional, sociedad civil, digamos, ahí hay una cierta flexibilidad, pero sí una experiencia laboral vinculada a la temática. Por esto que hablábamos de
el enriquecimiento mutuo, ¿sí? Y ahora sí, pasamos a la carga horaria. No olvidemos que también puedan pensar quienes no tengan experiencia, pero no tendrán el título. Ellos que, digamos, que no tienen ni la experiencia de los 3 años, ni tienen un título previo, lo pueden hacer. La diferencia es que la certificación va a ser distinta. Y en vez de obtener un diplomado, van a obtener un certificado de haber cursado, de haber asistido a las clases. Sí, quizás repetimos eso que dijo Nadia, porque quizás no se escucha para quienes están en la virtualidad. Lo que decía Nadia recién es que también existe la posibilidad de que quienes quizás no cumplan con este requisito, pero les interese cursar igual este tramo, pueden hacerlo, pero no van a tener el certificado de aprobación, digamos, van a poder participar de las clases y demás, pero bueno, no la certificación. Claro. Exacto, exacto. Gracias por el aporte. Sí, en el caso de esas personas que comentaba Nadia, que está reforzada la única, efectivamente pueden cursar en carácter de oyentes, lamentablemente no van a poder acceder a ese certificado de estudios avanzados, digamos, el diploma en estudios avanzados, y tampoco la Escuela de IDAES otorga analíticos en el caso de las diplomaturas, porque las diplomaturas tienen una modalidad un poco diferente a lo que es una carrera de grado o de posgrado, y en ese sentido no se pueden otorgar títulos. Quizás sí el CULCH puede emitir un certificado de haber asistido en carácter de oyente a esas clases, como para él puede servir para sus trabajos, o simplemente para acreditar currículum. Lamentablemente la Escuela de IDAES en esos casos no podría otorgar un certificado de haber aprobado ciertas materias de ese ciclo específico, o un analítico, porque no existe tal cosa como un analítico en la diplomatura. Sí, por supuesto, si esas personas están en el segundo ciclo, significa que ya habrán aprobado el primero, con lo cual sí van a tener ese diploma general, digamos, de ese ciclo inicial, del primer semestre. Y ahora sí, entonces, pasando a la carga horaria, la duración total de ambos ciclos es de 160 horas. Ahí tienen cómo está distribuida el primer semestre y en el segundo. El total de cursada, como bien dije, son 8 meses. Comenzamos a fines de marzo, terminamos en diciembre. El calendario se armó en función también de no terminar todo eso de las fiestas. Hicimos varios movimientos para lograr que, por un lado, tener el equipo docente que queríamos tener, poder cumplir con los objetivos también pedagógicos, académicos, del armado y el entramado de las materias según los ciclos, y tratar de darles a ustedes un programa de calidad en un año y que no se estirara mucho sobre las fiestas, porque sabemos que son épocas en donde, bueno, uno ya está con la cabeza en otra cosa, básicamente, y muy cansado desde todo el año y demás. Entonces, bueno, se termina el 15 de diciembre. Es lo máximo que pudimos hacer, digamos. Y además es importante aclarar esto. Como va a haber 2 comisiones por la cantidad de inscritos, lo cual nos pone muy contentos, y escucha también, por supuesto, estas 2 comisiones van a estar cursando en simultáneo. No en simultáneo el mismo día, sí la misma semana. La comisión 1 va a cursar los martes, de 17 a 21, y la comisión 2 los jueves de esa misma semana. Yo les voy a facilitar un cronograma donde van a ver ahí las materias y el periodo para cada materia. Ahí están las fechas de finalización, como decía, arrancamos ahora a fines de este mes, y el 15 de marzo es la fecha de la última clase de la comisión 2. O sea que no hay más clases después que ello. Bien, la modalidad de cursada, lo ya dijimos antes, es mixta. No podemos negar todo este aprendizaje pandémico de la tecnología y de la educación online, pero por otro lado hablábamos de la importancia de llevar programas por fuera de los grandes centros urbanos y esta articulación con el CULCH, con lo cual hemos optado por esta modalidad en donde habrá algunas clases que serán presenciales en el centro universitario y otras que serán online, dictadas desde la plataforma que provee el CULCH, para poder hacer justamente esta clase en ese formato. Luego, no se preocupen mucho porque sé que suena mucho lo de las 4 horas, pero en realidad como es una modalidad mixta, también las clases muy probablemente se estén planteando
con un cierto lapso de tiempo de cursada dentro de ese régimen de 4 horas que queda supeditado a cada docente y a cada programa, pero también con posibilidad de trabajar en una plataforma virtual que ustedes tendrán acceso, ciertos trabajos asincrónicos, como participación en foros, como compartir algún video y que ustedes tengan que decir algo al respecto, digamos, actividades amenas, simples, que justamente de clase a clase, en el lapso de esa semana, puedan, digamos, también tener esa instancia de intercambio y participación en esa modalidad con los docentes. Esto, repito, queda supeditado a cada docente, a cada carga, digamos, de contenido y a cada armado pedagógico, respetando la libertad de cátedra, por supuesto. Ahora sí quiero hablar un poco del cronograma. El ejemplo de este cronograma es para la comisión 1. ¿Sí? Recuerda, la comisión 1 cursaba los martes, repliquen ese modelo con esas fechas de dictado a los jueves dentro de las mismas semanas. ¿Sí? O sea que si empezamos el 29, marzo tiene 31, hice la cuenta, como me enseñaron cuando era chico, 31, 30, 31, el 31 estaríamos empezando la de los jueves. Y así, sucesivamente. Afortunadamente los martes no hay feriados en todo el año, con lo cual la cursada va completamente, digamos, respetando esos, digamos, esos días de cursada. En el caso de la comisión 2 nos toca un día laborable, que el CUCH no abre, que es el del Jueves Santo, y el feriado del 8 de diciembre. En esos casos sí, el docente o la docente a la que le toque ese día va a hacer una clase grabada que se va justamente a compartir con ustedes para que puedan ver esa clase, y luego se va a complementar con actividades otra vez en la plataforma a partir de esa clase como control, digamos, no de lectura, sino de visualización, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de los módulos del ciclo general. Recuerden, módulos se llaman a las materias. Bloques son las clases. Te lo digo para que sepan, es una cuestión más bien administrativa vinculada a las diplomaturas, por lo menos en la UNSAM, pero si les es más cómodo, le podemos decir materia, clase, no hay ningún problema. La primera materia es sobre feminismos. Sobre teoría de género. Es una el feminismo contemporáneo, el feminismo del siglo XX, y las repercusiones particularmente en nuestro país, por supuesto, en Argentina, y es una materia que al ser introductoria va a servir de glosario para que podamos empezar a hablar de los conceptos y categorías vinculadas al sistema de sexo-género y a todo lo que tiene que ver con género, diversidad sexual y genética, ¿sí? O sea, género pensado en mujeres y LGBTI+. Este es un glosario bastante complejo, dinámico, las nuevas generaciones también todo el tiempo nos están moviendo un poco ahí la estantería de lo que va sucediendo respecto a las categorías que fuimos usando antiguamente, y hay un diálogo, que a veces hay tensión también, entre lo que tiene que ver con la academia y el activismo. Entonces, en ese afán por crear ese glosario, también vamos a ir viendo qué sucede con esas categorías en la universidad, en la academia, en la producción académica, y qué ha sucedido con la militancia. Por eso se incluyen feminismo negro, se va a hablar de feminismo indígena, y las tensiones al interior de estas situaciones. Algo similar va a suceder con la materia o módulo 2, que es sobre diversidad sexual. Otra vez aquí, este diálogo entre militancia o activismo LGBT, academia y por supuesto instituciones de la sociedad civil, Estado. Digamos, pensemos que nuestra matriz siempre es entender vulneración de derechos y progresividad de la agenda de derechos, es decir, qué derechos se han conquistado, qué derechos faltan, cuáles funcionan y cuáles no, cuándo hay desconocimiento de la ley, cuándo sí hay un programa de políticas públicas que permite el avance, y en este contrapunto, digamos, todo el tiempo vamos a estar poniendo la atención a partir del eje temático, acá sí para la población LGBT. Estas dos materias están muy vinculadas, y de hecho las docentes están muy vinculadas, porque dan las materias juntas, por eso también es que las convocamos. Catalina Arango trabaja con nosotros en la dirección de género. Ella se formó en la Universidad de Antioquia, en Colombia, en Medellín, en ciencia política, y hoy está haciendo su doctorado en ciencias sociales en la UNSAM, en la Escuela de Idades. Y Mariana Álvarez Bros, también muy experta en la temática, trabaja hace muchos años con
la temática, sobre todo, de población travesti trans en Argentina, pero diversidad sexual en general, y por supuesto, teoría de género. Como decía, da una materia también con Catalina, y ella viene de comunicación y es doctora en ciencias sociales también. Todo nuestro equipo docente, y esto es, digamos, algo general, como para no detenerme tampoco tanto en los currículos de cada uno, todo el equipo docente proviene o bien de ciencias sociales o de las humanidades, ¿sí? Formadas o bien en la USAM, o en la UBA, o en otras universidades, en la Universidad de La Plata y demás. Pero sí con una gran trayectoria académica, investigativa y también de gestión, porque muchos de nosotros trabajamos también en la universidad en áreas que justamente dialogan lo académico con lo gestivo, como decía Luis. La materia 3, o módulo, es la que voy a dictar yo, espacio público. Algo de adelante antes, la idea de espacio público es tratar de entender los entramados del espacio público, entendido como un espacio que habilita derechos por la visibilización, pero que también vulnera derechos. Conforme existe una matriz heteropatriarcal en las sociedades, las mujeres van a atravesar por situaciones de violencia potencialmente, no siempre, no todas, por supuesto, pero sí sucede, sigue sucediendo, y lo hemos vivido, muy recientemente también, y también las poblaciones LGBTI. Entonces, ahí hablaremos de los femicidios en contextos no íntimos, qué sucede con esos femicidios que quedan un poco, a veces, rezagados de la agenda, porque se dejó de transmitir ahí, ¿puede ser? Si no, pues perfecto, gracias. Los femicidios en contextos no íntimos que tienen que ver con esos femicidios fuera del ámbito doméstico, que generalmente no tienen, digamos, una vinculación sexoafectiva pasado o presente con el perpetrador. También los crímenes de odio, una teoría que viene de la cuestión de la negritud, de la racialidad en Estados Unidos, pero que luego el activismo LGBTI también ha sabido hacer uso de ese concepto para dar a entender todo hecho de violencia simbólica, física, sexual, incluso institucional o psicológica, que en realidad todas están abarcadas por ella, a las poblaciones LGBTI. Y esto entendido en el espacio. Ahí también vamos a dialogar con esto que les decía, de entender qué sucede en una gran ciudad como Buenos Aires y qué sucede en una ciudad más pequeña como Chivilcoy. Ahí también tendremos ejemplos de unas geógrafas feministas de Tandil que dan cuenta justamente de un mapeo, una georreferenciación de femicidios en esa ciudad, que bueno, es una ciudad también más pequeña. Y por último, en este ciclo general, tendremos la materia que abarca el ámbito educativo, que tiene que ver con la transversalización de la ESI. Esta materia la va a dar Mariana Funes. Mariana Funes viene del campo de la pedagogía, de las ciencias de educación, en realidad, con mucha experiencia en el ámbito, con mucha experiencia en la ESI, también con mucha experiencia en la Escuela de Humanidades en la UNSAM y actualmente en la Dirección de Género, además de coordinar actualmente en nuestra dirección el área que tiene las consejerías, ¿sí? Que atiende los casos por violencia en la universidad. Así que esta materia, la idea va a ser justamente poder entender la ESI, otra vez, alcances y limitaciones, dificultades en la implementación, sobre todo en un contexto federal, ¿sí? Muchas veces se dificulta, digamos, el Ministerio de Educación está en la ciudad capital, y qué sucede después cuando vamos federalizando y lo llevamos a las diferentes jurisdicciones, y sabemos que ha habido grandes resistencias con la ESI, así que todo esto va a ser por Mariana. Como dijo Lumina antes, todas las materias van a incluir docentes invitados para venir a hablar específicamente de algún eje temático dentro del módulo, ¿sí? Hay algunos ejes temáticos que serán cubiertos por estas personas que van a venir a contarnos su experiencia. Y por supuesto a compartir con ustedes para que ustedes también aporten con las suyas. Falta poquito ya, ¿eh? Vamos con el cronograma del segundo módulo y hablar un poco del trabajo final. Y ahí sí ya, si quieren, abrimos a preguntas o dudas, comentarios. Con este ciclo específico, segundo tramo, como lo queramos llamar, que habilita el diploma de estudios avanzados, se compone de 5 módulos. El primero, sobre salud y sexualidad, está más pensado en lo que tiene que ver con salud psíquica, con salud mental, con el ámbito, digamos, del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, no desconociendo, por supuesto, el ámbito de la salud en general,
pero también eso se va a trabajar un poco en el módulo 7 que tienen ahí, sobre mecanismos de intervención. Hay bastante vinculación entre ambas materias. Carolina Suau, que es la docente, es también de la Dirección de Género, se incorporó recientemente, tiene amplia experiencia también en la temática, es psicóloga, atiende casos, y ahí justamente va a poder hacer un anclaje entre la historia de la sexualidad y cómo se pensó la sexualidad, sobre todo en el capitalismo y luego de la Edad Media en Europa, qué pasa también con la sexualidad en Argentina y Latinoamérica, y cómo vincularla hoy a los ámbitos de salud, y en qué medida esos ámbitos de salud conllevan una perspectiva de género. En el caso de la siguiente materia, que la va a dar Silvina Spitz, que es antropóloga, perdón, no me presenté antes diciendo que yo soy antropólogo también, cuando hablé de mi materia, soy antropólogo social de la UNSAM y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe, una maestría que también se dicta en la UNSAM. Silvina ha compartido conmigo el grado, o sea, es antropóloga social también trabaja en Secretaría Académica, es, digamos, el gran paraguas que nuclea la Dirección de Género y el área donde trabaja Silvina, y su materia está más vinculada a tratar de entender cómo el derecho ha dejado de lado las ciencias sociales y se ha pensado en términos positivos muchas veces, o sea, entender la norma como tal, entender la bajada del derecho como una ley, esto se puede hacer, esto no, desconociendo el aporte de las ciencias sociales. La idea es un diálogo. Se está agotando la batería. Bueno, mientras ve, vamos, igual falta poquito. La idea es un diálogo entre las ciencias sociales y también entre lo discursivo. Poder entender es una materia que es un poco más abstracta, que tiene cierto esfuerzo intelectual quizás en ir un poco más a la narrativa, pero Silvina hace mucho que viene dando clases, en CBC, en la UBA, y en diferentes instancias, con lo cual no se preocupen porque lo va a bajar a un nivel, digamos, que pueda ser acorde para los fines de la diplomatura. Yo había dicho que además del espacio público incluíamos también los medios, porque nos parece muy importante, y a veces queda rezagado en estos programas, poder entender qué sucede con los medios de comunicación. Ahí Antonella D'Alessio, que también es psicóloga como Carolina, pero que también trabaja con redes sociales y en consultorías vinculadas a medios, tiene experiencia en género también porque ha hecho una diplomatura, que está terminando, una maestría que está haciendo ahora en la UNTREF. La idea ahí también es poder entender un poco qué sucede con los medios, qué sucede con la industria publicitaria, y cómo la industria publicitaria reproduce los binarismos de género, la heterosexualidad obligatoria, la violencia contra las mujeres en las imágenes y en los contenidos, en esa afán por vender un producto o un servicio. ¿Sí? Es decir, todo lo que habrán aprendido con Catalina en el primer módulo, todos esos conceptos aquí serán puestos en práctica en la materia de medios para entender cómo esa industria, porque es una industria, vulnera esos derechos al repetir estos estereotipos a la hora de vender. Por supuesto también en la industria del cine, ¿no? Y sobre todo en las grandes industrias del cine mainstream, pensemos en Hollywood, y bueno, y ahí podemos entender un poco también cómo muchas veces el cine no es ingenuo por más de que sea ficcional. Por último, la materia de perspectiva de género y diversidad sexual, me gustaría que la comentes vos, probablemente Lu, que es tu materia. Bueno, sí, la última y último es justamente el diálogo entre la diversidad sexual y género en el ámbito del trabajo. Ahí vamos a trabajar en esas clases un poco la historia de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo argentino, principalmente, y cómo desde ahí comenzamos a identificar las problemáticas respecto a las tasas de empleo, desocupación, informalidad, y cómo eso fue sucediendo a lo largo de nuestra historia, teniendo en cuenta también las crisis económicas y los crecimientos, ¿no? A partir de ahí tomar la perspectiva de la economía feminista, la cual plantea la división entre el sexual del trabajo, dividida por un lado en lo que conocemos como trabajo productivo y el trabajo reproductivo, y viendo de esta manera cómo el trabajo reproductivo es el que sostiene a lo que se conoce como trabajo reproductivo, que es el que tiene el valor económico en el mercado, que tiene una retribución, y cómo el trabajo reproductivo que se desarrolla en la esfera privada del hogar
que no tiene un valor económico dado en el mercado, pero que sí es considerado trabajo y sobre el cual se sostiene el sistema, ¿no? Y decimos que se sostiene el sistema porque, digamos, las personas ingresamos al mercado de trabajo cumpliendo un rol determinado, porque tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos salud, estamos educadas, porque hubo detrás una red de cuidado que sostuvo para que esa persona pueda estar apta para trabajar, ¿no? Entonces es poder profundizar un poco sobre ese reconocimiento a ese trabajo y cómo eso también impacta a la hora de conciliar el trabajo productivo y reproductivo, principalmente en las mujeres, donde vemos que hay una hegemonía por parte de las mujeres en el desarrollo de estas actividades reproductivas. Cuando indagábamos en la encuesta de usos del tiempo, que es la manera de poder medir cuánto tiempo destinan las mujeres a estas tareas, o en realidad las personas a estas tareas, las estadísticas son binarias, o vemos en hombre y mujer, vemos que más del 76% de esas actividades recaen en manos de las mujeres, y cuando indagamos respecto a cuánto tiempo destinan esas mujeres, es arriba de 6 horas, con lo cual es por lo que hablamos de la segunda jornada laboral, y que eso va a afectar justamente el desarrollo en el ámbito productivo del mercado de trabajo. ¿Cómo conciliamos las tareas que se desarrollan en el mercado de trabajo con las que desarrollamos en la esfera privada, y cómo eso se traduce en problemáticas que la economía feminista puso nombres así muy chistosos como los techos de cristal, las escaleras rotas, los pisos pegajosos, para mencionar, ¿no?, la dificultad que tenemos las mujeres, no por decisión nuestra, sino porque justamente no hay una política de conciliación. Comienza sobre todo, podemos ver trayectorias laborales donde una mujer, por ejemplo, ingresa a una determinada organización, hay un crecimiento dentro de la organización, hablando de escalafones o de responsabilidades, y que eso es interrumpido. Cuando indagamos por qué se interrumpió y por qué, la mayoría de las veces es porque tiene su primer hijo, y en consecuencia comienza la dificultad para conciliar. Y si indagamos por qué, ahí vemos que las redes de cuidado que sostienen eso, no hay una política pública, sobre todo entre los 0 y los 4 años, que es la etapa, si se quiere, en donde no hay jardines maternales de doble jornada, que sean gratuitos, bueno, y hay que destinar determinado dinero, eso reduce la cuestión material en la familia. Bueno, digo, como ejemplo, pero la intención es poder ver todo ese abanico de desigualdad que se crea en el mercado de trabajo, tanto de las mujeres, como hacía mención, como también de la diversidad sexual. Y ahí poniendo acento en los ámbitos laborales, cómo se generan las discriminaciones que son distintas a la que hacía mención Leandro, donde acá aparece mucho la violencia simbólica, psicológica, y un término que se llama incivismo selectivo, que justamente tiene que ver con esas discriminaciones que se dan en lo cotidiano, y que termina operando sobre la permanencia de las personas en sus puestos de trabajo, ¿no? Así que la intención es que podamos, rápidamente así avanzar en este sentido, no solo para poder identificar la vulnerabilidad y las problemáticas sobre las que estamos, sino poder a partir de eso pensar en políticas que permitan generar una intervención que garantice derechos, ¿no? Y hay políticas, porque las hay, sobre todo en el último tiempo, distintos espacios, sobre todo en el ámbito estatal, han construido políticas interesantes, ¿no? AISA, por ejemplo, ha hecho, y es una de las invitadas que vamos a tener para las clases, ha desarrollado distintas políticas para sostener paridad, gestión menstrual, conciliación con las tareas de cuidado a partir de lactarios, y bueno, determinados, pensándolo también en el infraestructura. Así que la intención va a ser trabajar eso en estas 4 clases, creo que tenemos, ¿no? Sí, 4. Sí, 4 clases. Gracias, Lu. Finalmente, lo que van a tener son unas tutorías que figuran allí abajo, que en este caso son 3 bloques, de 4 horas también cada una. La idea de las tutorías va a ser, porque ya acá estamos en el proyecto final, entonces la idea de estas tutorías es, como decía anteriormente, poder trabajar, más bien, poder también dialogar con el tutor, con Joaquín Guevara, que es sociólogo, trabajó conmigo en un observatorio de violencias para IGA, que es una ONG que trabaja con derechos de la población LGBT.
Y bueno, al ser muy académico, Joaquín también, porque viene muy vinculado a la UBA y a la UNSAM y digamos, a los ámbitos más académicos, va a poder ayudarles a ustedes también desde lo metodológico de cómo pensar ese trabajo final, que ahora voy a hablar un poco de él, pero sí, la idea de esos encuentros es que puedan traer los ejemplos que quisieran trabajar, que Joaquín pueda orientarles en qué bibliografía utilizar, o en qué ejemplo es mejor quizás que otro, o más fácil que el otro para poder trabajar, en cómo realizar ese recorte, digamos, para que ustedes puedan hacer un trabajo que disfruten y que sea sencillo, pero que a la vez demuestre conocimientos adquiridos. Entonces ahora sí, para llegar ya al final de la presentación, hablar un poco de este trabajo final integrado. Sí, falta muchísimo, todavía ni siquiera empezamos a cursar, pero bueno, venimos acá a informar de todo, así que también tenemos que hablar del trabajo final integrador. La idea es elaborar un plan de trabajo que dé cuenta de la vulneración de derechos de estas poblaciones que habremos venido trabajando a lo largo de todo el año, mujeres y disidencias sexuales. La idea es circunscribirlo a la provincia de Buenos Aires, más que nada por esto que hablábamos antes de la federalización y la regionalización, ¿no? Porque bueno, estamos en esta diplomatura en el CUCH, muchos de ustedes quizás tengan experiencias de Chivilcoy u otras ciudades, puede ser también alguna experiencia vinculada al ámbito provincial. De todas formas, se hablará con el tutor y en el caso, digamos, necesario, se verá la manera de que ustedes puedan armarlo. La idea no es que nadie se quede afuera si no tiene una experiencia o si no ha trabajado en provincia de Buenos Aires. Repito, acá no es que las personas tienen que estar trabajando en un ámbito ni municipal ni provincial para hacer la diplomatura, no tienen por qué tener esa experiencia, con lo cual el trabajo da la posibilidad de poder pensar en perspectiva, con un caso ficcionado, de algo que quisieran trabajar, que no exista, o que por ahí existió, lo sacaron, no sé, lo encontraron, lo googlearon y en Salta implementaron una política súper interesante, y ustedes la quieren pensar para el Chivilcoy, ¿cómo se implementaría? Buenísimo. Ahí el tutor, repito, va a estar asistiéndoles, pero para quienes sí tengan esa experiencia, puedan también traer, a propósito de esto del conocimiento situado, esa experiencia y ponerla en diálogo entre la teoría que han incorporado, los conceptos y lo que sucedió, digamos, narrar esa experiencia, cómo se resolvió esa vulneración de derecho, qué programa, digamos, qué plano política se implementó, bien sea capacitaciones, sensibilizaciones, algún dispositivo pedagógico de otro tipo, consejerías, digamos, espacios de atención y contención de las violencias, u otros que se les ocurran. Se me ocurre ahora por decirles que sucede con la ley de identidad de género a casi 10 años de sancionada y promulgada esa ley, todavía encontrando espacios del Estado, en la órbita nacional, también en la órbita provincial y seguramente municipal también, donde hay dificultad de esa implementación. Y aquí no se trata siempre de una vulneración programática, digamos, de que siempre hay grupos reaccionarios, focos contrapuestos que quieren atacar al sistema de derechos. A veces sí, y otras veces hay desconocimiento. Hay falta de recursos, falta de insumos, falta de capacitación, y eso a veces dificulta bajar esa ley y ponerla en práctica y, digamos, permitir a esa persona que haga el disfrute de su derecho. En ese sentido, el trabajo, como la diplomatura y el programa en general, tiene este diálogo constante entre las buenas prácticas y la vulneración. O sea, en este trabajo ustedes van a dar cuenta de una vulneración de un derecho, pero también lo van a resolver dando cuenta de una buena práctica. Sea la política, sea el plan, sea lo que proponen, que se hizo o que quisieran que se hiciera, para resolver esa vulneración del derecho. Eso es todo por ahora. Abrimos si quieren a comentarios o preguntas. Muchísimas gracias por la escucha atenta durante más de una hora. Gracias. Y sí me interesaba porque el marco no hay tanta, los docentes no están capacitados para evitar cambios de género y demás cosas que yo vi, o sea, chicos son hombres y mujeres, pero sí me han llegado de los amigos, que yo veo cómo lo sufren, porque el docente no sabe cómo manejarlo y a eso viene el bullying también. Ahí la consulta sería para que vos puedas cursar el segundo tramo. Sí. O sea, sí es eso, o sea, podés cursarlo,
pero como mencionaba Nadia, o sea, cursar no hay ningún problema si no se va a poder generar la certificación de aprobación, porque el requisito de IDAES, que es quien certifica, que es la escuela con la que construimos el programa, por resolución es necesario que para un diplomado en estudios avanzados exista, digamos, un título universitario o terciario en ese sentido, o si no, una formación o una experiencia, quizás eso sí se puede acreditar. Eso sí que es... pero no va a tener la misma validez que tiene obviamente el diplomado que expresa la UNSAM. Pero sí vamos a certificar que vos asististe a la clase. ¿Y se iría como para consejería o para algún proyecto o algo que uno pueda dar apoyo a la escuela? ¿O Eso yo no lo en la escuela, digamos. Eso no sabemos nosotros. Nosotros lo que certificamos es la formación y los contenidos que se brindaron y dejamos asentado de que se aprobó, en el caso del primer tramo tuyo sería a través de la aprobación de esos 4 trabajos que hacía mención Leandro, y por lo otro sería que asististe y es un certificado que entrega el CUCH de asistencia, digamos. Ahora después la institución a la cual vos entregas esa certificación depende de la institución, digamos, a que habilita o no, digamos, eso ya es otra cosa. Nosotros hacemos es certificar el conocimiento a través de la aprobación de esos trabajos. La mi consulta es la siguiente. La bandera apuntando a la disciplina de trabajo social, que nos refiere a la cultura. Una parte de cuatrimestre, eso lo podemos ver en articulación con el IDAES para chequearlo con el área de académica de IDAES. Así que, si te parece, podemos hacer la consulta por mail y nosotros nos remitimos al área correspondiente. Porque no depende, digamos, de nosotros. Nosotros somos más la cuestión pedagógica y después está lo institucional, más administrativo, pero sí canalizamos. Claro, quizás tiene que ver eso. Está bueno, me parece interesante que él pueda poner en el mail que envíes todas tus certificaciones, tu experiencia y demás, y ahí el IDAES te evalúa, y en caso que considere importante, quizás plantee una entrevista para conocerte y ver un poco eso, digo, sobre todo sobre el ítem que hace referencia a la experiencia. Dentro de ese formulario hace algunas preguntas sobre cuál es la experiencia, cuáles son los trabajos que uno viene realizando, y en función de eso es que evalúa después la gente. Con lo cual ahí seguramente van a evaluar tu caso y te contactarán si tienen alguna duda. Acá en el chat hay una pregunta respecto a las comisiones, sobre cómo se organizan las comisiones y los casos donde no puedan cursar o un martes o un jueves, cómo van a manejar, si hay cambios o no, cómo... Espérame. Sí, claro, quizás porque no se va a escuchar. Por el micrófono, porque es la pregunta del... Ahora vamos a responder entonces una de las preguntas del chat de las personas que están en la transmisión. Sí, ahí lo que vamos a hacer es hacer una encuesta vía Google Form para que puedan detallar si prefieren la comisión del martes o la comisión del jueves, para que queden distribuidas de manera medianamente equitativa. ¿Sí? Se los vamos a enviar a todos los que completen la inscripción formal. Es decir, si todavía no enviaron la documentación, no van a poder completar esa respuesta si prefieren el martes o el jueves. Recuerden que no hay que cursar los 2 días. O cursan el martes una comisión o cursan el jueves la otra comisión. Lo que sí quiero aclarar que una vez que se están... Es la cabeza del juego, ¿sí? En algún caso, bueno, otra vez, como se planteaba antes del caso a caso, bueno, se hablará con la docente
docente me lo transmitirá a mí, lo hablaré también con Ludmila, lo hablaremos con el CULCH, y ahí veremos la dificultad específica de alguna persona que se le esté complicando por algún motivo vivir ese día, y se verá quizás la posibilidad de cambiar de persona de comisión, pero la idea no es hacer un trueque, digamos, de día a día, porque no es, digamos, no es la idea, ¿sí? Hay varias consultas con respecto a cómo sería la presencialidad. Bien. La presencialidad, para los que preguntan por esta modalidad que mencionábamos antes, esta modalidad híbrida, la presencialidad va a quedar sujeta a cada materia, a cada docente, a la disponibilidad también de cada docente de poder viajar al curso. No obstante, la idea es que haya alguna instancia, aunque sea presencial, y que la docente pueda venir a dar, aunque sea una clase aquí presencial, para conocer al estudiantado, y en ese caso se va a dictar en alguna de las aulas del curso. Y sumo a eso que lo estamos trabajando con cada uno de los docentes a los fines de poder construir un cronograma para que ya puedan organizarse y saber qué días es la presencialidad, ya que tenemos que implicar quizás alguna logística familiar o laboral para poder asistir. De ahí sumar que quizás lo que podemos hacer es lo mismo que ahora, digo, quizás la presencialidad la hacemos de esta manera, quizás logremos que se pueda transmitir o grabarla para que puedan verlo quienes no puedan hacer. Lo que sí es importante que se sepa es que realmente destacamos la importancia de la presencialidad, ¿no? O sea, sabemos que nos hemos habituado en ciertos momentos a la virtualidad, pero la realidad es que también notamos la diferencia cuando hay ciertos encuentros presenciales que nos permiten conectar con otros, que nos permiten justamente conocer cuál es la experiencia de cada uno, en qué trabaja cada uno. Ese tipo de encuentros vale la pena, van a ser esporádicos, no van a ser el 100% de las clases presenciales, pero sí es importante que cuando haya ciertos encuentros se pueda participar, ¿sí? Y un poco en sintonía con lo que dice Nadia, tiene que ver también con esta razón de ser de la propia diplomatura, ¿sí? Y es cierto que es tecnológicamente muy cómodo también tener esta, digamos, tecnológicamente viable, y muchas veces es cómodo también poder estar cursándolo desde casa, pues podemos contemplar quizás los tiempos de otra manera, a veces también se complica para lidiar con trabajo doméstico, con tareas de cuidado y demás. Pero también creemos que, si bien la instancia virtual va a estar y va a ser parte de cada materia, tiene que haber en algún momento un espacio de presencialidad para conocernos, porque es más factible que se dé este intercambio con ustedes que en el chat, ¿sí? En el chat, y me refiero en la videoclase, por así decirlo. Ahí vuelven a consultar sobre la presencialidad. Hay gente que no es de Chivilcoy. Repetimos, o sea, en el caso hay una persona que nos está escribiendo que es de Neuquén, digo, va a ser más difícil. Ahora, si hay gente que es de Suipacha, Alberti, Gorostiaga, sí les pedimos que participen. Realmente nos parece importante y destacable, justamente para la construcción colectiva del conocimiento es importante que nos conozcamos, al menos una vez cada tanto. Y con respecto a las comisiones que volvieron a consultar, vamos a enviar un Google Form para aquellos que ya presenten la documentación para que puedan inscribirse. Los que sí les voy a reiterar, que es algo que finalmente no se comentó, pero que también estaba en el correo, nosotros pedimos un abono de cooperadora anual de 3.000 pesos. La cooperadora, como toda cooperadora de institución educativa, no es obligatoria, porque comprendemos que la realidad económica de cada uno es distinta, pero sí es algo importante, es algo que nos permite justamente abonar los viáticos en tiempo y forma para que los docentes puedan participar. La carrera es gratuita, este tipo de formación sabemos que en otros lados suele ser bastante cara, con lo cual intentamos mantener un edificio en condiciones y una oferta académica con la mayor calidad posible, con lo cual les pedimos que aquellos que realmente puedan, que hagan ese aporte. Se puede pagar mandando un mensaje de texto al número de la cooperadora, les envían un link, se abona en el momento, y ya con 3.000 pesos para todo el año es una ayuda enorme para esta institución que se costea con fondos municipales.
¿Había alguna? Es por mail, ¿sí? Porque directamente de ahí la vamos cargando y se la vamos enviando a la gente del IADES. Sí es importante que la envíen, de ser posible, en un solo correo electrónico. Es un tema de orden, obviamente que si no les entra o pesa mucho los archivos, no hay ningún problema en mandarlo en más de un correo. Lo que sí no estamos contestando enseguida, ¿sí? Porque son 120 preinscriptos que van enviando muchos correos de manera consecutiva. Primero estamos bajando esa información, chequeando que esté correctamente de cada uno, y en caso que les falte, se les va a empezar a contestar. Se van a dar cuenta si les llega justamente la consulta sobre a qué comisión quieren estar, significa que están bien inscritos, ¿sí? Sí, la cooperadora no es necesario abonarlo ahora en el momento, pero sí les pedimos eso, que cuando inicie la cursada, la cooperadora esté. Nos preguntan por el mail de preguntas. Sí. Sí, hay una pregunta. No, el segundo turno tiene un trabajo final. Y quizás sí, los docentes, la aplicación de su módulo, destinarán quizás algún trabajo que quieran que hagan, digamos, pero eso es decisión del docente y tiene que ver con la manera de abordar los contenidos. Tendría aprobación, entramos a través del trabajo final integrado. Un poco también en relación a esto que decíamos, de esta modalidad híbrida y de la posibilidad de una plataforma que también habilita hacer algún trabajo asincrónico, digamos, de semana a semana, posiblemente, y sobre todo en este ciclo, digamos, el segundo tramo, en general se opte por esa modalidad como para hacer un poco también de intercambio y que no quede todo el peso al trabajo final y que sí la docente pueda ver un poco en qué situación está cada uno, ¿sí? Entonces, seguramente habrá una instancia, pero no a los fines de aprobado o reprobado, que repito, la idea de los trabajos del primer ciclo es una instancia también de intercambio con el docente. O sea, ustedes ahí están haciendo un control de lectura para ver ustedes cuánto entendieron de ese texto y que les ayude como insumo también después para el trabajo final al cuatrimestre siguiente. En el caso de que haya un trabajo medio flojo, se hablará, la docente, el docente se comunicará y verá la manera de que ustedes puedan mejorar ese trabajo para poder avanzar y no quedarse en el camino, porque obviamente una diplomatura no tiene la posibilidad de irse a final o irse a, digamos, a recursar, o, digamos, eso, o a rendir otra vez un examen, no hay estas instancias en términos oficiales, pero sí en el intercambio con el docente, si detecta alguna dificultad en la consigna, seguramente les pida que hagan algo. Y en el segundo es un poco eso que decía el UNILE, que yo reforzaba con la plataforma. Probablemente haya una instancia, pero va a ser menos estricta, digamos, o menos estructurada, más bien, que en la primera, que sí o sí va a haber estas instancias. Porque se está pensando en que ustedes ya construyan para el trabajo final. Sumo a eso, algo que había dicho Leandro también, pero en fines de reforzarlo, que a la hora de la elaboración del trabajo final va a haber un tutor que va a estar a disposición para colaborar en el armado del trabajo. Porque entendemos que ahí implica también quizás el construir las ideas, el poder generar un diagnóstico, el traducir una narrativa sobre lo que se quiere mencionar y justamente incorporar las lecturas. Bueno, todo eso es un ejercicio que quizás quienes vienen desarrollándolo lo pueden hacer sin necesidad de un tutor, pero quizás alguien lo necesita, entonces ponemos a disposición también a Joaquín, que va a estar haciendo ese trabajo. Puede que se suba material de lectura porque queda a criterio de cada docente, pero, digamos, es complementaria a la clase. La clase, mientras sea sincrónica, significa una clase en vivo, va a ser tanto acá como vía Zoom, pero sí en ese día y en ese horario. Obviamente la clase virtual va a ser más corta que la clase presencial porque no podemos atender
el tiempo que la presencialidad en la clase virtual en un momento se empieza a ir para otro lado y yo también me distraigo. Entonces, no se preocupen, como ahí se hizo buscar la manera de implementar ese tiempo que va a ser más corto en la online, con trabajos de foros o esto que les comentaba antes en la plataforma. Pero sí, la cursada va a ser en esa franja horaria, ese día, aún si es clase online. Ahí tenemos otra consulta de otra persona que también es de la UCAN y que, bueno, nos comenta que obviamente no podía participar. Lo que le comentamos es que, digamos, esta propuesta académica es híbrida, digamos. Parte de esa base hay otras propuestas que son 100% virtuales. Esta propuesta en particular que nace también por un pedido del municipio que sea híbrida. Entendemos que, bueno, que va a poder aprovechar ciertas clases y otras no, pero digamos, no podemos hacer nada con respecto a eso y lo lamentamos mucho, pero realmente creemos necesario también porque justamente esta diplomatura la tenemos como un espacio de encuentro entre gente que quizás justamente está militando o gente que trabaja en el municipio, en áreas de género, gente que trabaja en escuelas en estas temáticas. Creemos que es una posibilidad de encontrarnos, de saber que estamos interesados en las mismas temáticas y que quizás a partir justamente de estos encuentros puedan hacer nuevas políticas públicas para trabajar en la región. Con lo cual, tiene un fuerte componente de territorialidad en ese sentido. ¿Sí? Por eso está pensado también en la parte de la presencialidad, porque es importante que nos conozcamos para después seguir trabajando juntos a futuro. Y sumo a eso, Nadia, de que también va a estar la opción de esa clase grabarla y está a disposición en la plataforma, digo, para, por ejemplo, quien no pueda viajar porque está en digo, está esa posibilidad. Y a su vez, esto que decíamos, vamos a hacer ese cronograma de presencialidad para que puedan ver y planificarlo con anterioridad, pero no significa que todas las materias, todo va a ser presencial, seguramente sea una clase por módulo que sea presencial, o sea, estamos solicitando a los docentes que puedan hacer eso. Estamos tratando de ver si logramos garantizarlo, por eso hoy no traemos el cronograma listo, porque como saben, implica viajar y muchas veces quedarse a dormir para no viajar de noche. Pero, bueno, y ahora, Sí, justamente por claro, acá lo había apagado porque antes estaba prendido. Ya tanto prendí a apagar, no vale. Claro, preguntan por la cantidad de encuentros presenciales que se harían. Sí, como decíamos antes, y por esto de que el cuerpo docente en general vive en Buenos Aires y alrededores, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires. No obstante, como decía Nadia, este es un programa híbrido que contempla ciertas clases presenciales. Se le está pidiendo a cada docente que, aunque sea una de las clases, sí estén acá. O sea, eso sí es una condición sine qua non. O sea, que una de las clases, bien sea la de apertura, la de cierre, o en el caso de algunos, será en el medio. En general se prefiere un poco la de apertura para conocerles personalmente, pero también queda supeditado a las agendas, porque todo el equipo docente tiene también sus trabajos en relación de dependencia en oficinas, en la universidad o en otros espacios, y bueno, también hemos vuelto a la presencialidad del trabajo, con lo cual a veces se complica un poco el viaje. No obstante, va a existir esa instancia y al menos una de las clases va a ser presencial. Pero después hay docentes que quizás tienen ganas de venir más veces, o pueden, no es que los más no tengan ganas, sino por una cuestión también de agenda, y se entusiasman con la posibilidad, y quizás vengan 2 clases. O sea, no creo que se vengan las 4, pero bueno, en cuanto tengamos eso, se va a transmitir esto al CUCH para que el CUCH lo pueda transmitir al estudiantado. Sí decirles que, como son 2 comisiones, y en general el equipo docente es el mismo, en realidad aquí no hablé de Sebastián Cetani, que es docente de la materia que dicta Mariana Álvarez Brown, la materia 2, digamos, el módulo 2 sobre diversidad sexual. Sebastián es también de la UNSAM, actualmente está trabajando en el CUSAM, que es el Centro Universitario de San Martín, que tiene sede en un penal en José León Suárez, y vienen también como Mariana de medios de comunicación y de ciencias sociales. ¿Sí? En el caso de
las otras materias que en general tienen un solo docente o una sola docente, es difícil que esa docente pueda viajar de martes a jueves. De hecho, a viernes sería, porque tiene que venir el martes como para dar la clase. Si se queda a dormir acá para después estar en la del jueves y no tener que ir y volver, tendría que también quedarse hasta el viernes y estaría haciendo toda la semana acá y se hace muy complicado. Y también a veces se complica poder ir, venir y volver a ir para volver a venir. Entonces, en ese caso, seguramente lo que se haga sea que esa docente decide la clase presencial para esa semana la comisión 1 y la comisión 2 va a ser virtual, porque no va a poder venir los 2 días. Pero la semana siguiente va a decidir por venir el jueves para conocer presencialmente a los estudiantes de la comisión 2. Y quizás después las otras 2 clases sean las más virtuales. Me refiero a hacer como un enroque ahí para que puedan conocer a ambas comisiones, a todos los profes, y también que no se complique tanto, bueno, venir la misma semana. Claro, habría que verlo con, digamos, lo de la tecnicatura que preguntan acá, tecnicatura universitaria. Yo extraoficialmente diría que quizás sí, porque habría que ver qué título es de la universidad, pero si es una tecnicatura universitaria, pareciera que sí, habría que ver el programa, la cantidad de años, pero si es una tecnicatura universitaria, es un tercero en universitario, o incluso una modalidad medio mixta entre terciario y universitario. Pero de todas formas, hay alguien de Escuela de Edades que se está ocupando de ver cada caso, con los papeles que ustedes presenten, o los archivos digitales, poder entender a ver si el caso, digamos, de esa persona es elegible para poder hacer ese tramo. El primero sí, porque si alguien con tecnicatura universitaria tiene secundario, pero para el segundo sobre todo. Así que eso, en todo caso, le decimos a Maylene, que hizo esta pregunta, que le pase a la gente de CUCH todos los archivos que dijo antes Nadia, para que pueda dialogar con quien está a cargo de la Escuela de Edades, de ver los perfiles y si, digamos, cumplen con los requisitos. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Sí. Bien. ¿Alguna consulta? A mí me parece que todavía, ¿no? Entonces, Sí, comentaba todo el tema de la virtualidad, pero no es que van a ser grabadas las clases. Lo consideramos sumamente importante, pero obviamente que podemos asistir la va a poder visualizar. Sí. Bien. No sé si en el chat alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más de quienes están conectados. Vamos a hacer todo. Bueno, buenísimo, que nos dan lo que hay para el cierre del CUCH, así que les agradecemos muchísimo. Y bueno, esperamos verles pronto, ahora a fines de mes, para comenzar con la currícula y con la mesa. Muchísimas gracias. Gracias a quienes se conectaron también. Gracias. Buenísimo, gracias, saludos a todos y todas.